Godwin Álvarez Rengifo, un hombre muy conocido, un personaje también de la comunicación. Él es un invitado especial, reside actualmente en la provincia de Cotopaxi, pero él es ambateño, en la provincia de Tungurahua, y está con nosotros para opinar, darnos su criterio sobre el proceso electoral que estamos viviendo y está a punto de cerrarse. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Radio Centro. Muchas gracias, señor licenciado Osvaldo Vela. Un placer saludarlo, señora licenciada Patricia Salazar. Lo propio, definitivamente esta es una gesta histórica por el momento que nosotros estamos viviendo, donde la población evidencia la valentía, el patriotismo y desde todo punto de vista ese deber cívico que lo estamos afrontando a pesar de la gran cantidad de violencia que hemos afrontado con el fallecimiento trágico del señor Villavicencio, del señor Intriago en Manta, y todo esto que ha venido asusando cada vez y cuando a nuestra querida nación. Sin embargo, el ecuatoriano es valiente. Nosotros podemos evidenciar cómo hemos acudido masivamente a las urnas para poder consignar nuestro voto. Esta gesta es muy importante porque más allá de apasionamiento, si de derecha o de izquierda, si estuvo o no en el poder anteriormente, hoy lo que el Ecuador quiere es tener seguridad. ¿Cómo alcanzamos esa tan anhelada seguridad? A través de buenos gobernantes. ¿Quiénes son buenos gobernantes? Aquellos escogitados por el pueblo, sobre la base de que nosotros como pobladores, como población, señores licenciados, debemos entender, concebir, saber que somos los mandantes. Consecuentemente, el día de hoy se apertura una nueva historia, un nuevo capítulo para Ecuador, a efecto que al 2025 podamos tener un país completamente distinto, un país que no esté asolado por la delincuencia, un país que no esté afectado por las penurias económicas, que no estemos asfixiados por el servicio de la deuda externa, señor licenciado Osvaldo Vela. En este momento estamos a las puertas de la culminación del proceso electoral. Mucha gente sigue leyendo las encuestas, la mayoría son falsas, que sitúan en purga determinados candidatos. Por favor, eso también hay que llamarles la atención. En este momento no se puede hacer campaña política, así que estas encuestas que están siendo publicadas en las redes sociales no se las puede dar credibilidad del caso. Ahora, punto 2, el reemplazo de Villavicencio, ¿tiene opciones de ser presidente de la República, doctor? Efectivamente, comparto sus palabras sabias y legales, señor licenciado Osvaldo Vela. ¿Por qué? Estamos en un proceso eleccionario en el cual no se puede bajo ningún punto de vista el día de hoy realizar proselitismo político. Eso es una infracción electoral y que debe ser sancionada por parte del organismo pertinente, por un lado. De otra parte, ¿qué es lo que sucede con el señor Zurita? El artículo 102 es bastante claro del código, el famoso Código Orgánico de la Democracia. Y cuando hablamos nosotros de la Ley Orgánica Electoral, debemos tomar en consideración que este código no es otra cosa sino dar las directrices. Cuando una persona fallece, en este caso el señor candidato Villavicencio, se busca un reemplazo. No una persona que vaya a postular, no una persona que tenga que realizar o someterse al mismo escrutinio escrupuloso, al mismo concurso, al mismo, si se quiere, sometimiento ante el gran auditorio social para ver la idoneidad o no de ese candidato, sino que debe ser reemplazado. ¿Por qué? Porque lo primero ya se hizo. Y recordemos lo que nos dice el artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador. La seguridad jurídica consiste no en otra cosa, sino en existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por las autoridades competentes. Consecuentemente, el Consejo Nacional Electoral no podía, no debía, bajo ningún punto de vista, aplazar, sino aplicar lo que dice el 427 de la ley, de la Constitución. A la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Consecuentemente, la señora Tamaín debió de forma inmediata permitir que tenga el señor Zurita todas las facilidades del caso en su calidad de reemplazo del señor Villavicencio. Consecuentemente, lo que hizo la señora Tamaín es eminentemente inconstitucional e inclusive existiría algún ribete de responsabilidad penal, porque el incumplimiento de disposición legítima de autoridad competente es sancionado hasta con 3 años de pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 282 del COIP. Ahora, la pregunta es, ¿tiene opciones de ser presidente? ¿Puede funcionar el voto sentimental, el voto de solidaridad con Zurita? Consideraría que es una posibilidad, consideraría que el señor Villavicencio tuvo muchos detractores, entre ellos mi persona, vale la pena decirlo, pero
lamentablemente fue acribillado de la manera más cobarde, más terrible, más cruenta. Entonces, no era una crónica de una muerte anunciada, tomando en consideración que se abrió un sinnúmero de frentes. Los dedos ahora acusatorios responsabilizan a las bandas criminales, a los politiqueros, estamos responsabilizando a las mafias, es decir, y hasta a los narcogenerales, al gobierno también lo denostó, lo denunció, al empresariado, es decir, qué terrible, tuvo a los administradores de Petroecuador, es decir, la gama es muy amplia y por el momento solo se sabe, extraoficialmente se podría decir que los sicarios fueron todos colombianos, hablamos de 6 detenidos y un muerto. Y que, señora licenciada, eso sería decir mucho, porque en realidad conocemos a la Policía Nacional, a pesar de que tienen miembros que son muy especializados, muy conocedores, pero la verdad es esta, a mí me robaron el celular hace 15 días y la policía hasta ahora está pensando en pajaritos, pero acá nosotros vemos cómo de una manera tan impresionante ese mismo día captura a 6 individuos, es más, al uno hasta prácticamente o supuestamente lo mata. ¿Dónde está la lógica? O sea, no se entiende, no se llega a comprender, no se llega a asimilar, porque contratar ciudadanos venezolanos, colombianos, mexicanos, etcétera, es muy fácil, e inculparlos también. Acá hay que llegar al asunto de fondo. ¿A quién realmente le beneficia esto? Electoralmente, señor licenciado, hay que descubrir a los intelectuales. Por supuesto, a los mediatos y desde luego a los materiales. Pero, ¿por qué le mataron? ¿Por qué se permitió esta muerte? Y desde luego, todo esto desembolsó, conllevó a algo muy, muy importante, que el señor Villavicencio, a pesar de que está fallecido penosamente, hoy va a tener una votación en ascenso, por lo que usted mencionaba, la sentimentalidad de todas las personas. Mi madre dijo, por ejemplo, ahora voy a sufragar por X persona. ¿Por qué se da este tipo de circunstancias? Lamentablemente el Ecuador está asolado por una génesis y esto es lo que no quiere que se diga. ¿Cuál es esa génesis? Que tenemos la dolarización, que es el gran motivo, es el gran motor, es lo que atrae desde Samil, que atrae a las moscas. ¿Cuáles son estas moscas? Los grandes centros y los grandes narcotraficantes, los grandes traficantes de armas, los tratadores de blancas, los tratadores de órganos, los de niños. Por eso es, señores licenciados, que el último incremento salarial que tuvo el Ecuador en el año 2023 para todos los servidores públicos es de 2003, hace 20 años, no explica, no se entiende cómo los arriendos suben cada mes, no se entiende cómo se incrementa la canasta básica mes con mes, no se entiende cómo las cosas se incrementan. ¿Por qué? Porque estamos dolarizados y ese es el verdadero problema. No es el gobierno de 10 años, no es el gobierno de Lazo, no es el pésimo gobierno de Moreno. Es que el Ecuador, ¿por qué no Brasil? ¿Por qué no Uruguay? ¿Por qué no Chile? ¿Por qué tiene que ser Ecuador? Porque Ecuador está dolarizado. Y mientras no entendamos eso, mientras sigamos supeditándole, ¿qué cosa? La parte económica por sobre el componente de seguridad, señores licenciados, no vamos a tener un Ecuador diferente. Ese es el verdadero meollo del asunto. Hay narcolavado también, ¿no? Hay dólares. Narcolavado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué le interesa a la mafia rusa, a la mafia albanesa, a la mafia mexicana, a la mafia colombiana, al Tren de Aragua venezolano venir al Ecuador? Porque acá usted puede tener, porque le dice bienvenido. El Ecuador, el gobierno dice bienvenido todos. Entonces, usted trae sus cientos de millones de dólares en bienes de capital cuando importa, es decir, en máquinas, y adentro de las máquinas usted tiene millones de dineros taconados, en los autos importados, en los chasis de los carros. Y lo que hace acá es sacar ese dinero y decirle, a ver, Juanito Constantinopla, tú que tienes esta compañía, me vas a dar una factura de $1 millón, por ejemplo, que me recibo líquidos, yo te voy a dar a ti 300,000, pero ¿en qué? Te voy a dar en facturas. Y eso, te voy a generar el pago a través del banco. ¿Qué es lo que sucede? En Ecuador se bancarizan los flujos subterráneos de la economía. Consecuentemente, eso es lo que al Ecuador... Ahí está la bolita. Ahora, el presidente como solución dice, ya llegaron 100 vehículos blindados para la lucha contra el narcotráfico, contra los males del Ecuador. ¿Eso es posible o solamente va a servir para dar cobertura a las fronteras? Es posible, ya lo hizo. Recordemos que estamos en otro estado de excepción, el 17º. Y en pleno proceso electoral atípico. Cuando llega la pregunta, ¿y por qué la señora Tamaín no procedió a la destitución de este señor? ¿Cómo se llama el presidente de Ecuador que ha hecho tanto daño?
el señor presidente de ahora, ¿cómo es? ¿Se me fue el nombre? Guillermo Lazo. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Ahora, ¿qué sucede? Este señor, con estos 17 estados de excepción, ha cometido supuestamente actos inconstitucionales, porque la excepcionalidad no es parte de las recurrencias, sino es extremadamente ocasional, y esta ocasionalidad no puede reiterarse, no puede repetirse. Consecuentemente, está atentando contra lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es decir, que tiene el servidor público que actuar con la misma diligencia que le emplearía generalmente para sus propios negocios. El señor Lazo ha comprado 15 millones de dólares en armas, 9 millones de dólares en armamento. ¿Cómo es posible que no tengamos ningún resultado? Porque no se refleje en resultados. En ciernes, ¿cuál es la muestra de toda esta sumatoria de acciones? El asesinato del señor Villavicencio, y que el Ecuador quede como el lunar de América, como uno de los países más violentos, que solo comparables inclusive hasta con Honduras, con El Salvador, cuando no tenían a Bukele. Qué penosa situación la que estamos viviendo, doctor, hoy por hoy. Del nuevo gobierno debemos aspirar el retorno de la base de Manta. ¿Es factible o no es factible? ¿Es factible instalar nuevos radares? El único que había en Montecristi lo destruyeron y hasta ahora no ha sido reparado. ¿Y en complicidad con quién? Posiblemente con Fuerzas Armadas, posiblemente con Policía Nacional. ¿Quiénes son los responsables? Pero más allá de eso, ¿por qué solamente con Estados Unidos? Llama la atención. Tenemos un atentado en Esmeraldas, que nada más y nada menos un cuartel policial, entonces llamamos al FBI. Nos matan un candidato presidencial, llamamos al FBI. ¿No será que el FBI también tiene alguna cosa por acá? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Solicitar la cooperación internacional de países como Rusia, como China, como Francia, Inglaterra, todos, Estados Unidos, un pueblo hermano, desde luego, todos. Pero no solamente dejarnos ver las costuras con uno, y que venga un embajador, el señor Fitzpatrick, y hable de una manera tan alegórica que pareciera ser un político ecuatoriano. Es que los narcogenerales, y nunca dio un nombre, narcopolíticos, y el trato de los ratos nos deja en espera internacional muy mal, olvidándose una máxima importantísima el derecho internacional, que es la prohibición, no intromisión, de no generar ningún tipo de pronunciamiento en temas políticos. Entonces, señora licenciada Patricia Salazar, es indispensable que el Ecuador tenga colaboración no solamente de Estados Unidos, sino de organismos internacionales, criminológicos de otros países para develar. Y no solo del señor Villavicencio, sino también del señor Cherres, porque hay un común denominador. Los mejores amigos del señor Lazo, por ejemplo, el mejor amigo del cuñado, fue asesinado cruelmente, el señor Cherres. Y dicen que por los mismos que mataron a Villavicencio, ¿eh? Se supone que es, en este caso, la mafia albanesa. Y adicionalmente, el señor Villavicencio, que defendió a capa y espada al señor Lazo, también, ¿qué sucede? Tuvo su grado de amistad y fue asesinado cruelmente. Entonces, queremos saber los ecuatorianos quién, cómo, por qué, cuál es el móvil que está originando este tipo de circunstancias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, en 2 segundos, ¿qué esperamos de este proceso electoral? ¿Algún cambio en los 18 próximos meses? Que los señores candidatos y aquellos que sean electos por el pueblo cumplan la ley. Por favor, inteligenciense, capacítense. Por favor, es simple. La ley es la declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Consecuentemente, en derecho público se hace solo lo que la ley ordena. De ahí que el artículo 226 lo dice: los servidores públicos solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas en la Carta Magna y en la ley. Nada más. Eso deben saber el señor presidente y los señores asambleístas. Muchas gracias al doctor Ludwig Álvarez Rengifo. A ustedes, señores. En Radio Centro, la número 1, la radio de toda la